Hola queridos amigos, nos complace darles la bienvenida al canal de la Sociedad Creativa. Me llamo Olga, hoy voy a ser coanfitriona junto con Irina. Me complace presentarles a David Brudey. Es profesor y miembro del Departamento de Ingeniería Medioambiental, Hidrológica y Agrícola de la Facultad de Ingeniería Civil y Medioambiental del Technion. También es director del Centro de Excelencia en Ciencias de la Exposición y Salud Ambiental del Technion. Bienvenido, David. Nos alegra verlo hoy. ¿Podría hablarnos un poco más de usted y de la tecnología? Sí, buenos días a todos. Me llamo David Brody. Soy profesor de Ciencias Atmosféricas en el Instituto Tecnológico Technion de Israel. Así que soy profesor de Ciencias Atmosféricas y mi experiencia es tanto en la parte ambiental de la ciencia atmosférica como en su relación con la salud humana. Investigo la metrología atmosférica, la contaminación atmosférica y la ciencia de los aerosoles, entre otras cosas. También investigo el impacto de estos aspectos en la salud humana, porque mi trabajo se ocupa de los efectos de la atmósfera en el ser humano, principalmente los efectos de las impurezas atmosféricas que la gente respira, porque están suspendidos en el aire. Pero el tema de hoy es un poco diferente. Y pienso que vamos a hablar de extraer vapor del aire, vapor de agua del aire, para la producción de agua potable útil para ser consumida por las personas. Así que básicamente la atmósfera es un reservorio de agua. Pero el agua no está en fase líquida, sino que está en fase de vapor. Y esto es desafortunado porque nuestra vida está estructurada de tal manera que todo requiere agua en fase líquida. La química de la vida en la Tierra, todas las reacciones químicas que forman parte de los procesos bioquímicos tienen lugar en forma de agua. Es decir, son reacciones en agua o química del agua. Por cierto, el aire contiene agua en fase de vapor en la cantidad que es básicamente casi equivalente a la cantidad de toda el agua líquida de la superficie apta para el consumo. No me refiero al agua salada, sino al agua dulce que está en la tierra y el subsuelo. Así que básicamente la atmósfera contiene tanta agua como la superficie y bajo la superficie. Y no es fácil conseguir agua ni siquiera en la superficie. Tenemos que cavar pozos y bombear el agua. A veces el agua no es potable y hay que purificarla. O están contaminadas o son saladas. Y tenemos que eliminar las sales mediante, por ejemplo, la desalinización o algo parecido. Del mismo modo, el agua de la atmósfera tampoco está lista para su uso porque está en estado de vapor. Así que o alguien tiene que convertirla en estado líquido para que se pueda utilizar principalmente para beber o para cocinar. Pero obviamente no para lavar la ropa o bañarse, porque eso es demasiado caro. Así que el punto principal es tomar el agua del aire y convertirla en agua líquida. Ahora, esta idea es una vieja idea, no es nada nueva. Y a lo largo de la historia, muchas personas han intentado hacerlo. Y hoy en día hay decenas de empresas que afirman que pueden hacerlo. Porque es muy simple. Simplemente tienes que enfriar el aire. Y al enfriar el aire se produce la condensación del vapor en las superficies. Es como en el baño. Cuando nos bañamos o lavamos con agua caliente, hay mucho vapor en el aire
Y cuando el vapor toca un espejo u otras superficies que están más frías, se condensa y obtenemos gotas en la superficie. Esencialmente, la misma idea se puede utilizar en la industria. Se enfría el aire y se recogen gotas de agua condensada. Y esa agua será limpia y clara si las superficies están limpias y claras. Y podrá utilizarse para beber, incluso sin ningún tratamiento. Por supuesto, a escala industrial hay que analizarlo todo, pero se obtiene agua pura sin aditivos, como el agua desalinizada antes de que la gente o la industria empezara a añadir algunos minerales al agua. Esto es H2O puro, lo que por supuesto no es bueno para la salud, porque también necesitamos nutrientes y minerales en el agua. Por lo tanto, el agua debe ser tratada. Lo mismo ocurre con la extracción del agua del aire. Sin embargo, es muy caro, muy caro, porque se necesita mucha energía para enfriar el aire. Y por eso, hasta ahora, este método no se ha impuesto en ningún lugar del mundo. Es demasiado caro. Hay otras soluciones tecnológicas mucho más baratas desde el punto de vista energético, como por ejemplo la desalinización. La desalinización es más barata energéticamente. Así que allí, donde no hay agua superficial y donde el agua que hay en el subsuelo no está limpia, o están a una profundidad muy grande, y es ineficaz extraerla de las capas porque están muy profundas en el subsuelo. Y, por supuesto, allí, donde hay gente que necesita agua, hay que encontrar otra solución para obtenerla. Así que, si no es posible utilizar agua de pozos o manantiales, tenemos que encontrar soluciones. Una solución es tomar el agua de otro sitio, es decir, en las montañas o en otro lugar, y llevarla donde se necesite. Pero transportar agua también es bastante caro. El agua en tuberías tiene que superar fricciones y obstáculos topográficos. Hay que mantener las tuberías y la infraestructura de bombeo. Si hablamos de distancias cortas, esta es probablemente la mejor solución. Aunque no tengas aguas, la consigues en otro sitio. Cuando se trata de largas distancias, en lugar de construir infraestructuras cuyo mantenimiento es muy caro, la gente utiliza camiones. Es decir, se lleva el agua por transporte, pero también es muy caro, porque se paga la gasolina para que los camiones transporten el agua de un lugar a otro. Resulta que en lugares donde el agua escasea, y si esos lugares están cerca de un océano o de una masa de agua estable muy grande que no se está utilizando, donde el agua no es potable, que no se puede utilizar directamente, se puede desalinizar el agua. Se puede desalinizar tanto el agua salada como la contaminada, e incluso las aguas residuales, simplemente extrayendo agua de ellas. Y una vez tratada, se puede volver a utilizar, reutilizar. Así que la desalinización es una tecnología cara, pero posible. Resulta que hoy en día se está poniendo de moda en muchísimos lugares, porque, aunque es cara, a algunas comunidades, a algunas personas, a algunos países, no les resulta demasiado caro pagar por el agua, sobre todo si no tienen otra solución y quieren vivir. Sin agua, la gente no puede vivir. El problema de la desalinización es que es útil como gran fuente de producción de agua. Así que hay que construir una gran industria que necesita mucha energía, es decir, electricidad para funcionar. Y eso no es adecuado en las comunidades pequeñas.
Así que si hay comunidades pequeñas, nos quedamos con la misma idea de hacer la desalinización en un lugar, construir la infraestructura y conducir el agua desalinizada después del tratamiento a las comunidades pequeñas. La desalinización como tecnología centralizada, como una solución centralizada, es adecuada para lugares con una gran población y una gran demanda de agua. No es adecuada para pequeñas aldeas o pequeños asentamientos. Si el lugar o el terreno son muy ricos en aguas superficiales, se puede tener una producción distribuida perforando diferentes pozos y suministrando agua a distintos asentamientos desde distintos pozos. Eso es excelente. Y esta podría ser o será la forma más barata. Pero el agua suele escasear, sobre todo ante el cambio climático. Y sabemos que el cambio climático afecta a diferentes ubicaciones de manera diferente. Pero mucha gente en todo el mundo, y sobre todo las personas que llevan hoy en día una vida más dura o una vida más difícil, son más vulnerables y más sensibles al cambio climático. Y en este lugar, el cambio climático tiene principalmente un efecto: la disminución de la disponibilidad de agua superficial y la disminución de la accesibilidad al agua superficial. En este caso, la producción local de agua no puede depender de la disponibilidad de agua superficial, sino de otra fuente de agua. Y esa fuente es la atmósfera. La atmósfera no tiene fronteras y es bastante homogénea, a diferencia del paisaje de la superficie, donde puede haber o no un río, puede haber o no un pantano. La atmósfera a gran escala es mucho más homogénea. Por supuesto, no en un sentido global, pero sí a escala de grandes áreas. Por lo que hay más igualdad, diría yo, y uniformidad. Y aquí no hay fronteras políticas, así que en muchos casos dos países fronterizos tienen condiciones muy similares. Aunque eso no siempre ocurre, depende mucho de la geografía. Y por lo tanto la atmósfera proporciona una oportunidad para extraer agua y proporcionar agua potable a la gente, permitiéndoles así permanecer donde están, en lugar de abandonar sus hogares e ir a la ciudad para conseguir un trabajo en una fábrica y convertirse en el escalón más bajo de la pirámide, realizando trabajos forzados y, como inmigrantes, recibiendo un salario mísero en comparación con otros grupos de la población. Existe una tecnología para extraer agua del aire y no estoy seguro de que deba explicarla ahora, pero quiero decir claramente que es muy cara e incluso mucho más cara que la desalinización. Así que la cuestión de si podemos convertir esta noble idea en una tecnología práctica aún no está resuelta. Porque lo más probable es que la gente que necesita esta solución no pueda pagarla. Son las comunidades ricas las que tendrán que pagarla, aunque esté al servicio de las comunidades pobres. Gracias, David. Si puede compartir esta información, ¿podría decirnos cuánta agua puede producir su tecnología al día, por ejemplo? Y también, ¿cómo de compacto es el equipo que utiliza para este tipo de tecnología? Es decir, ¿qué tan portátil es? Es decir, si se pueden construir, por ejemplo, en un lugar y en un día, si no sé, si hay un incidente climático o de otro tipo en esa región, ¿podemos recogerlo y trasladarlo a otro territorio? Construir un sistema distribuido de producción de agua significa que cada unidad es muy pequeña.
Esta es la idea detrás del sistema distribuido. Nuestra idea es construir algo del tamaño de un contenedor marítimo. Un contenedor marítimo pequeño mide unos 6 metros y 12 metros el grande. Hablemos de un contenedor marítimo de 6 metros. Los contenedores marítimos son muy comunes y podemos construir esta unidad en un contenedor marítimo. Tenemos un diseño inicial, preliminar. Por supuesto, no estaría contenida en un contenedor marítimo, pero tiene que estar abierta a la atmósfera. Así que hay que hacer algunas ventanas en el contenedor marítimo y conectar el sistema que está dentro del contenedor con el medio ambiente exterior para que se pueda extraer o aspirar el aire, extraer el agua y empujar el aire seco o el aire más seco fuera. Pero la idea básica es un contenedor marítimo para que pueda transportarse por mar o incluso, en caso de emergencia, por avión, y pueda ser enviado a la ubicación luego. Como he dicho, por tierra, en camión, semirremolques o remolques hasta el lugar. En ese caso, se necesitan carreteras. Y si no hay carreteras, la última milla debe ser por no sé, helicópteros o por aviones, que simplemente la dejarán caer en cualquier lugar que sea posible. Así que, en ese sentido, es móvil. Pero tengo que decir que eso no es suficiente. Se necesita energía para esta tecnología. Así que si hay un lugar donde no hay energía, ni red, ni central eléctrica, necesitas proporcionarle energía. Así que aparte de este dispositivo, llamémoslo así, o unidad, necesitas desarrollar una fuente de energía. Por ejemplo, si es un lugar donde hay mucho sol, se puede utilizar la energía solar para alimentar esta máquina, para que pueda extraer agua. En cuanto a la primera pregunta, ¿cuánta agua? Pues realmente depende del diseño de ingeniería. Pero creemos que en un contenedor con un diseño conservador que tenemos, podemos producir alrededor de 1000 litros por día. Y 1000 litros al día puede ser poco o mucho, dependiendo de cuánta gente lo vaya a utilizar. Pero según la OMS, una persona necesita beber o, digamos, obtener unos 5 litros de agua al día. Ahora, si esto es muy poco, sabemos que las comunidades pobres, por ejemplo, utilizan menos agua que las desarrolladas. Usted y yo probablemente consumimos mucho más de 5 litros al día, en forma de vino, refrescos o agua. Así que probablemente utilicemos 10 o 20 litros al día para beber. Pero si una máquina o un dispositivo puede producir 1000 litros al día, eso significa que alrededor de 200 personas obtendrán agua, en un cálculo de 5 litros al día. Se divide 1000 entre 5, entonces entre 200 personas, o 50, usando 20 litros, pueden utilizar este dispositivo para obtener agua. Y si eso no es suficiente, porque si hay mucha gente en el asentamiento y los contenedores son pequeños, entonces se pone otro contenedor. Así que necesitas 2 unidades y pueden suministrar el doble de agua, por supuesto, o suministrar al doble de la población, que por el momento la cantidad de agua que una unidad puede suministrar es limitada, pero no ocupa mucho espacio, es solo un contenedor. Y si construyes un campo fotovoltaico, normalmente, puedes ampliarlo un poco. Puedes suministrar energía a más de una unidad. Lo bueno es que las personas o comunidades que realmente necesitan esta solución, que sufren escasez de agua y están muy lejos del sistema hídrico, muy lejos de la infraestructura principal y del mar, y no pueden utilizar la desalinización,
suelen tener suficiente terreno libre para instalar un contenedor y un campo de paneles solares, si están en un lugar donde hay suficiente sol, o turbinas eólicas, si están en un lugar donde hay suficiente viento. Así que hay una especie de equilibrio. Así donde esta tecnología puede ser realmente rentable y marcar la diferencia, suele haber suficiente terreno barato en el que también se podría producir energía. Así que el número de personas que pueden utilizar esta solución depende en realidad del número de unidades instaladas en esa región. No tienen nada que ver con la capacidad de una unidad ni con la cantidad de agua que produce. Si preguntan cuánta energía necesitamos, depende del nivel de desarrollo de esta tecnología, que aún no está perfeccionada. Debo admitir que aún está en sus inicios, pero ya sabemos que podemos ahorrar energía si mejoramos esta tecnología. Y tenemos algunas ideas de cómo hacerlo, porque seguimos estudiando esta tecnología y tenemos un prototipo. Tenemos mucha experiencia y sabemos cómo mejorar este dispositivo desde un punto de vista tecnológico o de ingeniería. Pero necesitamos invertir dinero en ello, lo que también es un problema. El dinero también es un problema. De momento es muy caro. Se necesitan unos 0.7 kilovatios, que es una unidad de energía. Así que se necesitan unos 0.7 kilowatts hora por litro. Lo bueno es que no tienes que pagar el kilovatio hora de la red si no tienes red. Una vez que instalas paneles solares, obtienes la energía gratis solo porque brilla el sol. Desde el punto de vista económico, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Normalmente pagamos por usar el servicio. Nosotros no pagamos porque alguien construya una central eléctrica. Pagamos por la electricidad utilizando un contador de electricidad o un contador que registra cuánta electricidad utilizamos. Y pagamos por el servicio, por el uso. Y esto es cierto para la electricidad y para el agua. Pagamos el agua según lo que nos indica el contador o la unidad de medida. Aquí se trata de una economía diferente. Pagas por la instalación del dispositivo para producir agua y pagas por la instalación de la energía que, digamos, que son paneles solares. Pero una vez que una vez que alguien pagó por la infraestructura aquí, la infraestructura distribuida, una unidad para el agua, una unidad, como se llame, para la energía. Y usted no necesita pagar más porque el agua proviene de una fuente libre y renovable, que es la atmósfera. Y la energía proviene de una fuente libre y renovable, que es, digamos, solar o eólica o algo así. Así que pagas solo por la infraestructura. Si se siguen las normas de uso, esta tecnología casi no necesita mantenimiento. Así que el mantenimiento es relativamente barato. Luego, más tarde, lo obtiene gratis, entre comillas, porque has pagado por la infraestructura. Así que es un enfoque completamente diferente. Espero haber sido claro. Muchas gracias por compartirlo. ¿Podría decirnos qué haría que esta tecnología fuera más barata? Por ejemplo, usted ha dicho que se utiliza una enorme cantidad de energía para enfriar la atmósfera, pero quizá exista una fuente de energía alternativa que sería mucho más barata y eficiente que las tecnologías de generación de energía que utilizamos ahora. Al preparar el foro anterior, encontramos mucha información de que ya existen tecnologías que simplemente aún no se han puesto en práctica.
y que podríamos obtener energía en grandes cantidades y mucho más barata. ¿Haría eso que su tecnología fuera más accesible y barata para todo el mundo? Y si no, ¿qué podría ayudar a extender esta tecnología por todo el mundo? Es una pregunta sencilla, pero no tiene una respuesta simple. Evidentemente, hay tecnologías que permiten obtener agua a un precio mucho más bajo. Digo menor precio en términos de energía, porque el precio de la energía difiere de una región a otra. Es decir, en algunas regiones la energía es muy cara porque se obtiene de forma más costosa que en otras. Pero incluso sin tener en cuenta el costo de la energía o el precio de la energía, incluso con respecto a la energía, si la moneda es la moneda energética, algunas regiones necesitarán más energía para producir agua y otras menos. Estas son las condiciones que tenemos. No podemos controlarlo. Aunque de hecho podemos hasta cierto punto, si ahorramos agua, no la contaminamos y la reutilizamos de distintas formas con un tratamiento mínimo. Por ejemplo, podemos pensar que el uso doméstico produce muchas aguas residuales, pero relativamente pocas proceden del inodoro. En su mayor parte, el agua utilizada no está muy contaminada. Es el agua de las lavadoras, después de ducharse, bañarse o lavar los platos en la cocina. No es potable, pero con una tecnología relativamente barata se puede reutilizar para otros fines. Por ejemplo, hasta cierto punto se puede utilizar para regar, cultivar o cultivar fruta. Si utilizas esta agua para regar, en realidad ahorras agua potable. No utilizas agua potable para regar, la utilizas para beber. Es decir, hay varias formas de bajo costo con las que podemos regular los recursos hídricos y utilizar el agua mejor de lo que lo hacemos en muchas regiones. Si eso no es suficiente, podemos pasar a la desalinización, que es aún más barata. Pero, de nuevo, para la desalinización necesitamos, a diferencia de la reutilización del agua que se puede practicar prácticamente en todas partes, para utilizar las tecnologías de desalinización más sencillas, se necesita un conjunto afortunado de circunstancias. O se vive cerca del mar o no. Hay países con costas largas, países con costas pequeñas y países que no tienen acceso al mar, sino que viven en el interior. Y a menos que tengan un gran lago con agua salina que sea estable, que no muera o se seque con el paso de los años, no pueden usar este tipo de tecnología, porque no tienen una fuente. Así que hay diferentes opciones sobre cómo establecer la producción o suministrar agua a la comunidad. Y realmente depende mucho de la ubicación. Me refiero a la ubicación del país o, al menos, del gobierno si se trata de un condado. Depende de qué recursos naturales estén disponibles en su zona o de hasta qué punto la población esté implicada y dispuesta a aceptar la reutilización del agua. De nuevo, no para beber, sino para otros aspectos de la vida. Y como mínimo de los recursos de agua potable, tenemos la tecnología para extraer agua de la atmósfera. Hasta que encontremos una tecnología que sea más barata, que es, no sé si tecnología como esta ahora.
Así que hasta que encontremos una tecnología más barata, extraer agua de la atmósfera está relativamente en la parte alta del costo energético y por lo tanto debería usarse solo en lugares en los que no tengamos otra solución. Sí, muchas gracias por compartirlo. Y sabemos que la crisis, la falta de agua dulce es global. Y quizás sepa cuánta gente no tiene acceso a agua dulce limpia. Yo diría que cientos de millones no tienen acceso a agua potable y segura. No se trata solo de la accesibilidad al agua, porque algunas personas tienen acceso al agua, pero el agua no es segura. Así que, desgraciadamente, utilizan agua insalubre y, por lo tanto, no mueren de sed, pero pueden sufrir enfermedades más adelante, a una edad más avanzada. En cuanto al número de personas que no tienen acceso a agua limpia y segura, está claro que son cientos de millones en todo el mundo. Ni siquiera son decenas, son cientos de millones de personas. Y no son necesariamente países subdesarrollados. A veces son los países desarrollados los que tienen el agua relativamente contaminada, porque la industria contamina el agua, porque las aguas residuales están maltratadas y puede ocurrir en los países más desarrollados del mundo. Todos sabemos que hubo algunos casos en los Estados Unidos también, que es un país muy desarrollado de agua contaminada. Y, por supuesto, una vez que la institución sabe al respecto, después de probar y comprobar y examinar, por supuesto, estas aguas no son utilizadas por la población. Pero a veces, hasta que se encuentra el problema, pasa algún tiempo. Y la gente utiliza agua contaminada incluso sin saberlo. Así ocurrió en Israel, ocurrió en Europa, ocurrió en muchos lugares de Europa. Sucedió, en realidad, a lo largo de los años, sucedió en todos los países desarrollados. Ninguno de los países desarrollados se ha librado, al menos una vez, de los problemas de abastecimiento de agua potable. Pero los países desarrollados saben cómo lidiar con ello, saben cómo controlarlo y cortar el suministro de agua contaminada muy, muy, muy rápido, diría yo. En los países subdesarrollados, a veces la gente no tiene otra forma de acceder al agua y utiliza deliberadamente agua insalubre, porque para ellos es mejor utilizar agua insalubre que no beber agua en absoluto, porque sin agua morirían. Así que se ven obligados a utilizar agua insalubre. Y el agua insalubre puede no llegar a ser segura hirviéndola. Algunos problemas no se solucionan hirviendo el agua. Si no los destila completamente, solo los hierve, no los destila. Simplemente no mueren todos los contaminantes, aumentando la temperatura del agua a 90 o a 100 grados, o algo así. La destilación es otra cosa, pero no estamos hablando de destilación, hablamos de tratamiento térmico. Y el tratamiento térmico no limpia todas las aguas contaminadas de todos los contaminantes. Muchas gracias por compartir esta información. Y hoy también ha tocado el tema del cambio climático. Y sabemos que el clima está cambiando rápidamente y que las catástrofes climáticas van en aumento porque realizamos investigaciones en la plataforma de la sociedad creativa. Sabemos que cada vez ocurren más catástrofes naturales en todo el mundo. La frecuencia y la intensidad van en aumento. Y en su opinión, ¿qué importancia tiene resolver la cuestión de los recursos ahora mientras reina una relativa calma en los distintos países? ¿Cuán importante es resolverlo ahora antes de que sea demasiado tarde y antes de que el desastre llegue a nuestra casa, a nuestro lugar? La respuesta es muy sencilla. Es crucial intentar resolver, o al menos empezar a resolver el problema ahora mismo, porque me tomo la libertad de decir que no tenemos ni la capacidad ni el derecho de posponer esto a un futuro lejano. Nuestra generación y quizá la de nuestros hijos
aún tienen la oportunidad de resolver este problema y adaptarse a la vida. Es decir, nuestros hijos no vivirán en el mismo mundo en el que vivieron nuestros padres. Muchas regiones están ahora sujetas al cambio climático, ya sea por un aumento de la temperatura o por precipitaciones extremas en un corto periodo de tiempo, o por inundaciones, o quizá por un aumento de las enfermedades transmitidas por mosquito u otros vectores de enfermedades. Así que nuestros hijos vivirán sin duda en un mundo diferente y tendrán que adaptarse. Si tienen suerte, podrán adaptarse porque desarrollaremos la tecnología. Pero tenemos muy poco tiempo para hacerlo, así que tenemos que crear tecnología ya. Tenemos que reducir las emisiones y resolver otros problemas ahora mismo. De lo contrario, primero, no seremos capaces de desarrollar las tecnologías suficientes para resolver este problema. Y segundo, será caro, lo que provocará enormes desigualdades en todo el mundo. Es decir, solo algunas comunidades, países o personas podrán pagar estas tecnologías. Y a medida que pase el tiempo, cada vez serán menos. Y la diferencia será enorme. Es como la diferencia de salarios, como la diferencia de acceso a la tecnología moderna y la diferencia en la contaminación atmosférica en distintas regiones. Tenemos una responsabilidad con las generaciones futuras. Al fin y al cabo, esa es la cuestión principal. Sí, es responsabilidad hacia los que aún no han nacido, a los que nunca conoceremos, porque nacerán después de que nosotros muramos. Pero si pensamos que tenemos una responsabilidad, solo significa una cosa. Tenemos que hacer algo ahora, muy rápida e intensamente, con mucho esfuerzo. Pero hay quienes piensan que no tenemos responsabilidad ante personas que no conocemos y que nunca conoceremos. Incluso hoy en día, estas personas piensan, estoy viviendo ahora y no sé si soy responsable de ellos. Cada uno de nosotros vive como un lobo. Solo vivimos nuestras propias vidas. El caos aumentará y ya está aumentando. Y la Tierra resolverá definitivamente este problema. Muchas gracias, David. Está claro que vivimos tiempos difíciles. La nuestra no es una sociedad próspera e ideal, ni para las personas, ni para los inventores, ni para los científicos y profesionales como usted. ¿Qué es lo que le inspira a usted y a sus colegas a desarrollar este tipo de tecnología? No lo sé. Son muchas cosas. Seamos sinceros. Es una combinación de muchos factores. Se trata de dejar huella. Sí, es mucho egoísmo. Querer dejar huella y creerse importante. No cabe duda de que hay un aspecto personal en ello. Pero, por otra parte, lo que no es menos importante, e incluso más, es la moralidad y la responsabilidad, como ya he dicho. No los intereses propios, sino los intereses de la sociedad en su conjunto. Muchas personas que trabajan en el campo de la ecología, los efectos sobre la salud, el cambio climático, etc. No todos son científicos, pero hay muchos en todo el mundo. Pero si estas personas piensan que lo más importante es mejorar la calidad de sus propias vidas, consiguiendo sueldos más altos y consumiendo más alimentos, energía, ropa, viajando, lo que sea,
Si lo único que nos va a mover es nuestro egoísmo, sálvese quien pueda, entonces hay una respuesta clara a tu pregunta. No pasará nada, porque no seremos capaces de unirnos unos con otros. Y si no pasa nada, entonces solo nos estaremos moviendo en una dirección, hacia el empeoramiento de las cosas a un ritmo mucho más rápido, porque no están empeorando linealmente, sino exponencialmente. Cuanto más avanza, más rápido empeora. Diferentes personas tienen diferentes puntos de vista. No puedo saber todas las razones por las que la gente lo hace. De hecho, yo nunca me lo he planteado. Lo hago porque me interesa. Creo que tener más de lo necesario no te lleva a ninguna parte, porque al final todos morimos, y todos morimos de la misma manera. Después de morir no necesitamos nada. Estoy convencido de ello. Así que puedes morir muy rico o muy pobre. Pero todos llegamos al mismo punto. Al fin y al cabo, sabemos que tener muchas cosas, ya sean coches, ropa o dinero, no te hará feliz. Y no solo lo sé yo. Muchos científicos, sociólogos han realizado estudios sobre el tema. Las posesiones no son equivalentes a la felicidad. Las personas que poseen mucho y pueden gastar mucho no son necesariamente felices. Creo que nuestro deseo básico es ser felices. Cada uno de nosotros debe buscar lo que le hace feliz, lo que le aporta felicidad. Si cada uno de nosotros es feliz, la vida y el mundo serán seguramente mejores. Sí. Siempre y cuando la felicidad no venga por encima o no esté sucediendo cuando estás causando que otras personas sean infelices, porque, a mi parecer, si tu felicidad es por pisotear a otras personas, haciéndolas infelices, eso no traerá al mundo a un lugar mejor. Pero mientras nuestra felicidad sea absoluta, sin causar infelicidad a otras personas, creo que es lo mejor, al menos para mí. Pero no represento a nadie, solo me represento a mí mismo. Gracias por su historia. Y si cada uno de nosotros pusiera esto en práctica con el deseo de cambiar el futuro para mejor y hacer algo bueno por otras personas, si cada individuo hiciera eso, nuestro mundo ya habría cambiado para mejor, eso es seguro. ¿Y cómo cree usted que podemos resolver los problemas globales, como la escasez de agua y el hambre en nuestro formato actual de sociedad, donde el dinero es lo primero y la vida humana no tiene valor? No lo sé, porque a lo mejor soy uno de los afortunados que sobreviven. Algunas personas no tienen tanta suerte como yo y no sobreviven. No estoy predicando nada, pero como he dicho, empieza por cada uno de nosotros. Reducir el consumo, ese tipo de cosas. Empieza no solo con las acciones personales que conlleva, llamémosle reducción del consumo, pero por consumo no me refiero solo al consumo de bienes. También se aplica al poder político, porque nosotros, individualmente, en muchos lugares, no siempre tenemos derecho a votar, a emitir nuestro voto y a decir lo que pensamos. Así que al menos en estas regiones o en estos países, en estas organizaciones políticas, hacemos una gran contribución si compartimos nuestros pensamientos
y aportamos cambios. Muchas gracias, David. Me gusta mucho lo que ha dicho sobre la responsabilidad. Empieza por nosotros mismos. Depende de cada uno decidir hasta qué punto estamos conectados. Estoy repasando toda la entrevista en mi cabeza ahora mismo y me doy cuenta de cómo los diferentes retos unen a todos los países y a todas las personas, cómo una cosa fluye a la otra. Y creo que es obvio, para resolver estos problemas a los que nos enfrentamos ahora como humanidad, necesitamos todo el potencial de la humanidad. Necesitamos convertirnos en un todo unido, una sociedad unida. Y como dije al principio de la entrevista, presentamos el proyecto Sociedad Creativa. Este formato de sociedad es lo opuesto al formato de consumo, en el que una persona no es más que un pequeño engranaje de un enorme sistema. Pero en la sociedad creativa, la vida humana es lo más valioso del mundo. Ahora nos enfrentamos a un ciclo de catástrofes climáticas, crisis ecológica y económica. Tenemos muchas crisis y no las vivimos de forma aislada. Usted lo ha dicho bien. Si hay países más desarrollados, hay países menos desarrollados. Pero ante el clima todos somos iguales. Así que quiero darle las gracias por esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo, por invertir su tiempo en el progreso humano. Realmente espero que construyamos una sociedad creativa lo antes posible y que tecnologías como la suya sean financiadas y estén disponibles para todos en el mundo. Quizás tenga unas últimas palabras para nuestros espectadores. Puede parecer una locura, pero creo que lo más importante es la paz para todos. Una vida en paz. Creo que sería maravilloso si pudiéramos lograr eso para cada uno de nosotros. Sería maravilloso. Y espero, en realidad estoy seguro de que para que esto ocurra, necesitamos resolver muchos problemas, no solo personales, sino también los problemas de toda nuestra sociedad, es decir, problemas globales. Esto es posible también implicando al mayor número posible de personas en estos procesos. Me refiero a los procesos de toma de decisiones y, como ya hemos hablado, a expresar tu opinión o hacerte oír. Muchas gracias por sus palabras. Se agradecen de verdad. Como usted ha dicho, todas las personas quieren vivir en paz. Entrevistamos a miles de personas de todo el mundo y todas dijeron lo mismo, que todas quieren vivir en paz y tener todo lo que necesitan para vivir. Y surge la pregunta, si todas las personas quieren vivir en un mundo así, ¿por qué aún no vivimos en él? Y esta es la razón por la que surgió el proyecto Sociedad Creativa. Porque era el deseo de las propias personas vivir en un mundo mejor, y nos damos cuenta de que solo nosotros mismos, podemos cambiar el mundo a mejor. No necesitamos esperar a que alguien venga y lo haga por nosotros. La plataforma de la sociedad creativa es exactamente la plataforma para unir a la gente. Como ha dicho, tenemos que hacernos oír. Y eso es lo que hacemos. En la plataforma de la sociedad creativa hablamos alto y claro de los problemas a los que nos enfrentamos, de las soluciones y de unirnos. Solo juntos podremos resolver estos problemas globales. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Invitamos a todos a encontrar más información sobre la sociedad creativa en nuestro sitio web creativesociety.com. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, David. Que tengan todos un buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias.